Le doy la bienvenida una vez más al licenciado Enrique de la Madrid Cordero, a esta que es su casa, a la revista Peninsular. Enrique, muy buenas tardes. Rodrigo, gracias y háblame de tú, que ya estábamos en eso antes. Oye, Enrique, estás en el Tecnológico de Monterrey, tienes a tu cargo el Centro para el Futuro de las Ciudades. Según entiendo, es un centro de pensamiento y acción dedicado a la transformación y sostenibilidad de las ciudades. ¿Qué líneas de investigación y qué casos de éxito y de impacto están estudiando en México ahora? Sí, como no, mira, Rodrigo, esto obedece a que el TEC hace 3 años reconoció algo que es ya, digamos, cada vez más conocido y aceptado, que es que el mundo es cada vez más urbano. Cada vez más personas vivimos en ciudades. Y la tendencia en el mundo es esa, que siga creciendo más hacia allá. Creo que fue el año 2008 donde por primera vez en la historia de la humanidad más personas vivimos en ciudades que en el campo. México desde hace mucho tiempo, más del 75% de la población son ciudades. Y entonces la reflexión es, si el 75% de los mexicanos vivimos en ciudades, ¿cómo deben de ser esas ciudades? ¿Qué perfil, qué actividades, qué características? Cómo, por ejemplo, cómo enfrentar los problemas de la movilidad, cómo enfrentar los temas de la contaminación que vienen a partir del crecimiento, cómo evitar la expansión horizontal de las ciudades y procurar que sea más bien un crecimiento vertical. Entonces, mucho de lo que hacemos, yo pongo esta frase, es estudiar lo estudiado. Yo creo que hay muchas cosas que en el mundo ya están estudiadas, Rodrigo. El problema es que luego no están suficientemente difundidas. Y nosotros en el TEC, que somos un centro muy modesto en términos de tamaño de personas, yo lo que digo es vamos a estudiar lo estudiado y vamos a estudiar los mejores casos de las ciudades más relevantes a nivel internacional para también ir incorporando muchas de esas prácticas en nuestro país. Y esa es la filosofía y por eso le decimos que es un centro de pensamiento y de acción, porque a donde queremos ir también es al influir en las políticas públicas, que pasen las cosas. Oye, ¿y cómo debe ser el desarrollo en las zonas urbanas o en las zonas no urbanas, más bien? Mira, la primera, yo he tenido la oportunidad de trabajar, fui director de la Financiera Rural, que fue el sustituto de Ban Rural, y que evidentemente la actividad principal es financiar lo rural. Lo primero que yo te diría es que lo rural va más allá de lo agropecuario. Cada vez en México más personas que viven en el campo no solamente viven de la producción agrícola o de la producción, digamos, pecuaria, ¿no? O forestal, sino que es un concepto más amplio. Una, que la tendencia es que viviremos cada vez más en ciudades y que cada vez necesitamos a menos gente en el campo para producir, digamos, alimentos, porque se tecnifica. Entonces, realmente una buena parte de la salida de los problemas del campo no está nada más en el campo, Rodrigo, sino en encontrarles oportunidades de trabajo en una economía moderna, yo diría hoy también en la economía del conocimiento. No obstante, en un programa de televisión que tengo yo que se llama Ahora Futuro México y el Mundo, también he ido yo aprendiendo, porque pues siempre se aprende, de cómo la nueva información y las nuevas tecnologías y el mundo digital también le están ayudando al campo a enfrentar sus problemas. ¿Cómo está siendo utilizada la tecnología, por ejemplo, para usar de manera más inteligente los pesticidas o los fertilizantes? O incluso en algunos casos, cómo sustituirlos por sustancias, digamos, menos dañinas a la naturaleza. Cómo también a partir de las tecnologías, hoy en día puedes traer, por ejemplo, recursos económicos de Europa, financiarte en euros y a través de blockchain estar prestando a los cafetaleros en Chiapas, en México. Entonces, la tecnología también está trayendo muy buenas respuestas al campo, pero mi respuesta en general es que cada vez más personas viven en las ciudades y cada vez tenemos que encontrar más oportunidades en nuestras ciudades para mucha de la gente que también viene del campo. Oye, te quisiera yo traer un poco más para el sureste y preguntarte qué infraestructura sugerirías para el estado, para la península de Yucatán, no para el estado de Yucatán, sino para la península de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, pero particularmente los industriales de la península tienen una carencia de gas natural importantísima que no se ha podido arreglar desde hace ya muchos sexenios. ¿Cómo apoyar en el sureste, a este sureste tan rezagado del país? Yo te diría varias cosas. La primera, en general, el concepto de las comunicaciones y de las telecomunicaciones sigue siendo vigente. Yo recuerdo que, por ejemplo, para ir para la península, hay momentos en donde prácticamente depende solamente de una carretera. Y si esa carretera se inundó o esa carretera tuvo un problema, quedaste desconectado. Entonces, las comunicaciones, todavía las comunicaciones tradicionales, ¿no? Las autopistas, el ferrocarril, los aeropuertos, o sea, las comunicaciones en general siguen siendo muy relevantes.
Lo segundo, ya hay las nuevas comunicaciones, que son también las telecomunicaciones, el mundo digital. Porque las otras están hechas para que nos movamos las personas y se muevan los bienes y los productos. Pero las telecomunicaciones, el Internet, está hecho para que viajen las ideas y para que regresen muchas veces los recursos. Entonces, también de esa necesitamos. Necesitamos mucho Internet. Yo digo que en el mundo de hoy, el que no tiene acceso a Internet es como en el que hace no mucho no sabía leer ni escribir. El tema del gas. A ver, yo he escuchado varias versiones. Una es que efectivamente, donde hay gas, hay la posibilidad de tener desarrollo industrial, ¿no? Y este es un esfuerzo que se ve claramente que en México está mucho más concentrada en algunas zonas a donde ha llegado el gas y hay desarrollo industrial. Sí, pero ya lo dije, desarrollo industrial. Pero el nuevo desarrollo no se necesariamente va a ser solamente el industrial. Es más, en algunas, digamos, gráficas que yo he estudiado, visto, el número de empleos que se dedican a la manufactura en el mundo va a la baja, casi al mismo ritmo al que va a la baja el número de gente que se dedica solamente a los temas agropecuarios. Entonces, sin quitarle mérito a la reflexión de que se necesita llevar gas al sur del país, yo también creo que lo que necesitamos es llevar más conocimiento, más internet, porque hoy en día podríamos estar exportando muchas cosas que no necesariamente salen nada más de un mundo industrial. Pero sí, el gas es importante para que haya industria en el sureste del país. Oye, tú metiste el tema de que se necesitaban más ferrocarriles, más riel y todo, pero yo te pregunto, ¿de qué trata el Tren Maya? ¿Te gusta, no te gusta el proyecto? Sé que es un tema turístico que también tú tienes mucho conocimiento al respecto. ¿Pudieras ampliarme tu opinión? Mira, cómo no, mira, primero ha sido muy difícil emitir una opinión, digamos, inteligente e informada sobre el Tren Maya, en parte por un problema muy serio, que es que no hay un plan, no hay una visión que nos hayan podido explicar de ni cuánto va a costar ni qué beneficios va a traer. Porque esa es una de las características del gobierno actual, o sea, no le echa números a las cosas porque cree que eso es tecnócrata, ¿no? Eso ha de ser neoliberal. O sea, ha de ser neoliberal planear, ¿no? Pensar, echarle numeritos. Y sí es importante los numeritos, porque sobre todo cuando tienes pocos recursos, Rodrigo, sí es muy importante saber cuáles te van a dar una mayor rentabilidad económica y cuáles te van a dar una mayor rentabilidad social. Y el argumento que nos dicen es que va a ser muy importante para el turismo, no sabemos cuánto, que va a ser muy importante para la actividad económica, no sabemos cuánto, y tampoco sabemos ni siquiera cuánto nos va a acabar costando. Por eso es tan difícil emitir una opinión. Lo que a mí más me preocupa es tomar decisiones de inversiones tan importantes sin un plan que conozcamos los mexicanos. Oye, ¿y el resto del país, el resto del turismo en todo el país? Bueno, a ver, en el caso del turismo, obviamente ha tenido un golpe muy fuerte, como ha pasado en todo el mundo a partir de la pandemia. Un golpe pues, durísimo, porque de la noche a la mañana se acabaron los ingresos y muchos de los viajes. Pero el problema es que esta industria, que para México es fundamental, pues va a seguir teniendo este tipo de problemas todavía seguramente un año o dos. Estamos ahora en la sexta ola, creo que en Europa ya es la sexta, no sé qué número de variante ahora esta que tenemos en Omicron, y lo que te vuelve a mandar es otra vez un freno para el tema turístico. Pero en el turismo me parece que son tres las cosas que hay que estar muy cuidadosos. Una, la S de la sanidad. O sea, en México la verdad es que todavía, antes de platicar aquí, te decía yo fuera del aire, que solamente el 53% de los mexicanos hoy en día han recibido dos vacunas. Sí, el 53%. Quiere decir que la otra mitad, o una o ninguna. De esas que han recibido dos vacunas, ve tú a saber en algunos casos de cuáles, ¿no? Porque no todas así como que muy científicas. Y hoy lo que yo he estado estudiando de la parte científica con el Omicron es que en todos los casos necesitarías tres vacunas. Quiere decir que los que tienen dos, como si no tuvieran. Entonces, tú dime si no es más importante que le dedicáramos ahorita a México, en México, todos los recursos posibles para ponerle las vacunas al 100% de la población y de las vacunas de las de verdad. La segunda S, la de seguridad. Todavía lamentablemente salen noticias de los destinos turísticos mexicanos con noticias muy malas sobre los temas de la inseguridad y esa es la peor de las promociones que podemos tener. Y la otra es, Rodrigo, que es muy importante, la sustentabilidad. Yo espero que cada vez en el mundo, y así creo que va a pasar, cada vez seremos más conscientes de a dónde viajemos, cómo viajemos y queremos llegar a lugares sustentables. Por eso el turismo en México tendrá que ser sanitariamente viable, seguro y sustentable. Ahí es donde hay que trabajar para este sector que es tan importante para el país.
¿Y en qué sector crees que debemos de enfocarnos como país? ¿Cuál es el futuro de México? Mira, es muy buena pregunta porque afortunadamente no se trata solamente de uno. Yo ahorita me hacía algunas notitas antes de platicar, siempre trato de poner, ordenar algunas de mis ideas. Mira, de lo que se trata en el mundo, siempre en general, es tener las habilidades y capacidades para aprovechar oportunidades. Entonces, por ejemplo, hoy hay oportunidades muy concretas. Hoy existe la oportunidad de reubicar muchas inversiones que están en China por el conflicto China-Estados Unidos, y el tema es cómo nos traemos algunas de esas inversiones a México. Otro, está habiendo un proceso de desglobalización, otra vez lo mismo. La producción se extendió en el mundo de manera, digamos, amplísima, pero ahora nos hemos dado cuenta que hay que enfocarlo un poquito más y queremos hacerlo seguramente cerca de los Estados Unidos. Esa es una oportunidad para México. Hoy en día también nos vamos a tener que mover cada vez más rápido de las energías fósiles a las energías renovables, sector energético, pero ¿a dónde? A las renovables. Entonces, por un lado, ahí hay coyunturas, ahí hay oportunidades, pero en las otras hay sectores donde somos muy buenos y ahí hay que trabajar. Turismo somos buenos, la minería somos buenos, la manufactura y el sector automotriz somos buenos, el sector electrónico somos buenos, el sector agropecuario, que donde somos el 10º país productor de alimentos y exportador. Entonces, mi reflexión a tu pregunta es que hay que hacer una combinación de aquellas vocaciones que tenemos claras y que hay que fortalecer, y la otra, cómo aprovechar algunas de las coyunturas. Si hacemos esas dos cosas bien, pues México tiene un enorme potencial de crecimiento, pues muy por arriba que lo que hoy estamos aprovechando. Así es. Oye, tu visión del tema energético, ¿cómo ves la solución a los problemas de la contrarreforma? ¿Se puede atender? ¿No se puede atender? A ver, yo de lo que he ido estudiando, primero, es probable que haya algunos temas, y los podemos puntualizar en alguna siguiente conversación, Sí. puede ser que haya algunos temas donde la Comisión Federal de Electricidad diga, es que esto lo podríamos hacer mejor. Estoy seguro de eso. Se quejan, por ejemplo, de lo barato que fueron las tarifas de interconexión de las energías renovables al sistema. Eso en parte se hizo así, no por un tema horrible y mafioso, que siempre es la explicación simplona de las cosas, sino sobre todo porque era la manera también de incentivar a las energías renovables en México, como en otras partes se ha hecho. En fin, puede que haya temas que se puedan atender, pero ninguno de esos justifica crear o fortalecer un monopolio de Estado en la materia energética. El gobierno mexicano ni tiene los recursos, ni tiene las capacidades para proveernos de energía suficiente y limpia a todos los mexicanos. Entonces, no es una reforma inteligente la que se plantea para la economía, y yo también digo que es una muy mala reforma política, porque en el fondo es un esquema de centralización del poder. Y yo, para como veo que hoy opera el gobierno, centralizar el poder es centralizar ineficacia. Eso no le puede ayudar a los mexicanos. Entonces, la reforma como la tienen planteada de fortalecer el monopolio de la generación de energía en el país es dañina para los mexicanos. Habrá que atender algunos de los temas que a ellos les preocupan, pero ninguno justifica un monopolio de Estado. Oye, y hace un momento dijiste que uno de las 3 S para el turismo es la seguridad. Bueno, yo te lo cambiaría. ¿Cómo ves la inseguridad que vive el país y cómo podemos combatirla? Pues terrible, está muy mal, Rodrigo, porque al final del día, que no es un tema nuevo y que ya llevamos lamentablemente ya varios gobiernos tratando de enfrentarla, y los resultados son muy malos, sino más que la diferencia es que ahora son peores. Y es muy fácil medir los números. El más grave de todos, pues, es el número de muertes violentas en el país, que ya alcanzó las 100,000 personas en los primeros 3 años de esta administración. Cuando en la época el presidente Calderón era escandaloso que se hablaba de 32,000 homicidios, ya pasamos los 100,000. Mira, yo creo que es un problema complejo que se necesita atender con varias herramientas a la vez. No tiene una explicación. Yo creo que la violencia es el síntoma de muchas cosas, pero por decir algunas, sin duda, crecimiento económico alto, con mucha generación de empleo y empleos mucho mejor pagados, porque entonces le pones un costo de oportunidad más alto al crimen. Un chavo, un joven, que hoy en día no tiene acceso a la educación o incluso sale de las escuelas y no tiene acceso a un trabajo, pues está siendo mucho más vulnerable y más tentado a meterse a las filas del crimen organizado. Esa es una. Dos, también se tienen que atender, ¿por qué no?, los temas también de las adicciones, porque hay mucha gente que se mete al crimen al final del día para poder financiar sus adicciones, pues hay que meterse también al tema del tratamiento de las adicciones.
Otro tema tiene que ver con lo institucional, Rodrigo. En la mayoría del país, las policías municipales y estatales verdaderamente son subóptimas. Les pagamos mal, las entrenamos mal, las equipamos poco, las apoyamos poco y les pedimos mucho. Entonces también hay todo un esfuerzo institucional. Otro elemento, creo, porque eso lo aprendí en algunas reuniones de Cancún, es una mucho mejor coordinación entre las áreas que detienen al delincuente y las que lo juzgan. Y ahí parece que a veces no está bien hecho el eslabón, no está bien trabajado el proceso y se nos caen en medio, ¿no? Pues es tan sencillo como analizar el proceso. Y por último, creo que también al final del día, todo un fortalecimiento de la cultura de la legalidad en el país, en donde claro que tiene que empezar por cumplirlo la cabeza, pero nos toca a todos. Entonces, lo que te quiero transmitir es que es un problema complejo que requiere atenderse por muchas acciones a la vez, pero sí se puede resolver y tenemos que resolverlo. Oye, ¿y cómo reforzar las instituciones y hacerle contrapesos al Ejecutivo? O sea, es decir, ¿qué opinas, por ejemplo, con la revocación de mandato? Bueno, varias reflexiones. Primero, decía Churchill que la democracia es muy mala, es un muy mal sistema, con la diferencia de que todos los demás son peores. Entonces yo creo primero que tenemos que reconocer que vivir en democracia y vivir en libertad, eso de entrada es positivo, pero no es mágico, no resuelve las cosas por sí mismas, pero sí es un estilo de vida, sí es una forma de asumir que es dialogando con respeto, intercambiando puntos de vista, como nos vamos a acercar mucho más a las soluciones. Entonces, primero, fortalezcamos nuestra convicción en seguir generando un sistema democrático. En la democracia es esencial los contrapesos, porque en el momento en que desaparecen los contrapesos, pues desaparece la democracia. En 1600, ¿no? Que es cuando empiezan muchos de estos temas a platicarse en Inglaterra, ahí hacen más obvio el tema de la separación de los poderes. Fíjate, la teoría es que surge el Estado para protegernos a los habitantes de entre nosotros mismos. Pero después también se dan cuenta que también hay que proteger a los ciudadanos contra los excesos del Estado. Y por eso surge este tema de la división de poderes, ¿no? El monarca era uno, el parlamento es otro, el poder judicial es otro. Pues así es también hoy en día nuestro mundo. Nuestro mundo requiere de contrapesos, de equilibrios, porque la concentración del poder tiende al abuso. Por más iluminado que sea un jefe de Estado, un monarca, cuando concentra tanto poder, tiende al abuso. Entonces, en México también tenemos que convencernos de que los contrapesos son en nuestro beneficio. Revocación del mandato. A ver, en general creo que buscar esquemas de participación ciudadana para opinar sobre las cosas públicas pues es bueno. A mí me parece, hasta donde yo sé, que la revocación no me parece una muy buena idea, y menos en un régimen presidencial donde tenemos un término fijo en cuanto a cuánto va a durar el periodo de una administración. Yo lo vería como una medida extrema. Quizá no está mal que esté como eso, como una medida extrema, donde dices, híjole, ya no podemos estar con este presidente, ya queremos que se vaya, pues ya. Pero no es el caso del actual. Primero, porque el presidente López Obrador tiene mucha aceptación en la gente. Entonces, realmente, mayoritariamente no van a ir a pedir que se vaya, primero. Dos, me parece absurdo gastar lo que sea 1,500, 3,000 millones de pesos cuando te acabo de platicar que para efectos prácticos ningún mexicano que no tenga más de 3 vacunas está protegido contra el Omicron. Estamos como para tirar el dinero. Tercer argumento, la revocación a mi juicio le mete inestabilidad al sistema y me explico. Cuando tú tienes un gobierno de 6 años y eres de la oposición y pierdes, dices, bueno, ni modo, vamos a tratar de colaborar con el gobierno cuando menos 3 años y ya por ahí del tercero empezamos la lucha política. Entonces, por lo menos hay incentivos a colaborar. Cuando tú acortas el periodo presidencial de 6 a 3, pues matas el incentivo a colaborar. Desde el primer año dices, este no lo vamos a chutar. Eso le mete inestabilidad. Pero si vamos a hablar de revocación, yo te propongo la revocación de algunos temas. La revocación de las malas políticas públicas. De eso sí sería bueno hablar. Mira, tengo aquí algunos datos que apunté que me parecen interesantes compartir. Por ejemplo, el 69% de los mexicanos creen que fue un error eliminar Prospera. Prospera era un programa social muy importante que llegaba a 20 millones de mexicanos, perdón, 20 millones de familias, y que tenía como propósito fortalecer la educación, la salud, ¿no?, de los mexicanos. El Seguro Popular, el 71% de los mexicanos está en contra o desaprueba la cancelación del Seguro Popular.
pues deberíamos de revocar la revocación del Seguro Popular, ¿no? O incluso el aeropuerto internacional, que también nos han dicho que eso nada más es para un grupo así muy elitista. Ya el 55% de mexicanos también lo desaprueba, porque también los mexicanos ya se dieron cuenta pues, que fue un desperdicio de recursos. Fíjate, Rodrigo, ese aeropuerto de la Ciudad de México, que lo empezó a financiar el gobierno mexicano, de los impuestos de los mexicanos, era facilísimo concesionarlo a un particular que le hubiera devuelto al gobierno mexicano lo que le había invertido y de aquí en adelante no sería ningún gasto para el gobierno mexicano. Y sin embargo se volvió gasto cuando se volvió deuda pública y hay que pagar eso. Entonces, más que hablar de la revocación del mandato del presidente, que yo no percibo que haya mucha o demasiada gente que quiere que se vaya, lo que sí percibo es que hay el deseo de revocar muchas de las malas políticas de esta administración. Empecemos a hablar de la revocación de las malas políticas públicas de este gobierno. Muy buena esa. Y hablando de gobierno y del Estado, la corrupción, se puede acabar con ella en México. Esto ya lleva sexenios, ya lleva eh, mucho, ¿no? Yo creo que la corrupción, siendo obviamente un problema enorme, porque ¿qué es la corrupción al final del día? Es la desviación de recursos públicos, pues para que se vayan a la bolsa de alguien. Ujú. Yo lo que digo es tan mala la corrupción, o es otra forma de corrupción, la ineficacia o las inversiones mal hechas. Para efectos del mexicano es lo mismo un funcionario público que se lleva dinero y se lo lleva a su casa que un funcionario público que tira el dinero en malas inversiones. Pero para contestar, mira, yo creo que la corrupción no se puede eliminar en ninguna parte del mundo. El problema, a mi juicio, no es la corrupción, el problema es la impunidad. Yo los invito a todas las personas que nos están viendo y vean mañana, pónganse a leer un periódico español y vean cómo toda la semana sale algún problema de corrupción de algún funcionario público, de algún empresario. Pónganse a ver el juicio que está teniendo el expresidente Sarkozy en Francia por temas de corrupción. Pónganse a ver el tema de corrupción en Japón. El problema no es la corrupción, Rodrigo. El problema es que en nuestro país hay impunidad. Y entonces eso es lo más ofensivo, que sepas tú de gente que se corrompe y se lleva dinero y que no les pase nada. Entonces yo creo que la corrupción se disminuye en la medida en que hay castigo. El problema, a mi juicio, más grave que la corrupción es la impunidad. Oye, Enrique, ¿qué opinas sobre el movimiento que está haciendo en toda Latinoamérica acerca del populismo? Y me refiero populismo de izquierda o de derecha, pero toda Latinoamérica se está yendo hacia allá. A ver, mira, hoy tuve una plática, yo también fue al aire, que para un programa que tengo yo ahí en televisión, entrevistamos hoy a María Fernanda Espinosa, la Ujú. primera latinoamericana que fue presidenta de la Asamblea General de la ONU, ¿no? Muy interesante, ex canciller de Ecuador, ex secretaria de la Defensa. Mi primera observación es que este descontento con el gobierno, con las instituciones, es general. Y yo sostengo que gran parte de esto se debe, y yo creo que ahí un poco me recordó eso hoy, que muchos de los problemas del mundo no están teniendo una respuesta ni una solución, porque muchos de esos problemas requieren una coordinación en el mundo. Entonces los ciudadanos están descontentos con sus gobiernos, critican a las instituciones por falta de resultados y entonces son muy vulnerables a que llegue una persona y les diga, no te preocupes, aquí llegó Juan Camaney, que yo sí te lo resuelvo, ¿no? Y lo que no me gusta de este tema del populismo es que, fíjate, le dicen al pueblo que son sabios, pero los tratan como tontos. O sea, les dicen que son sabios, pero en el fondo les echan unos cuentos que a todas luces son mentiras, ¿no? O en la mayoría de los casos son mentiras, en la parte negativa. En la parte positiva, para encontrarle algo positivo, es que tiende a ser un lenguaje mucho más empático con la gente y de reconocimiento de que la gente tiene que ser tratada con dignidad. Esa parte me gusta. Yo creo que a la gente hay que hacerle ver que tiene derecho a un espacio en la definición de los temas del mundo y que los gobiernos los tomarán en cuenta, pero que los tomarán no solo en cuenta, que los tomarán en serio y no los tomarán como tontos. Entonces, ahí está el dilema, ahí está el reto. En parte el tema del populismo tiene que ver con la insatisfacción de las instituciones para resolver los problemas del mundo y tiene que ver también, Rodrigo, con que los problemas del mundo hoy es más difícil de resolver si no se resuelven también desde un esfuerzo global. Por eso es un tema internacional y no solamente ni de nuestro país ni de nuestra región.
Mi estimado Enrique, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarte qué opinas acerca de la medición que hizo C&E Research, ya sabes, la que acaba de sacar en enero pasado, acerca de la sucesión presidencial. Y por parte del PRI sales en un primerísimo lugar con un 26%. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes? Bueno, yo te he comentado, Rodrigo, que siempre lo dije y tuve la oportunidad de comentarlo contigo quizá más abiertamente por primera vez. Primero yo creo que solamente, a ver, primero yo creo que la democracia necesita competencia, necesita contrapesos. Y en el caso de hoy, con más razón, se necesita que la oposición se junte para formar este contrapeso. No quiere decir que los partidos dejan de tener su propia personalidad o su propia identidad, pero para efectos de competir, sí tienen que ir juntos para ser realmente competitivos. Tienen que ir juntos también con la sociedad. Entonces creo que ahora el dilema, la siguiente etapa en la que tenemos que entrar es cómo se podría escoger la narrativa de esa alianza y después cómo se puede escoger a los candidatos y candidatas de esa alianza. Pero a mí no me cabe la menor duda, yo así lo veo, que poco importa quién despunta por partido, lo que importa es quién despunta en la alianza, porque los partidos en lo individual no pueden ir, entonces no importa cómo sales en lo individual, lo que importa es quién sería capaz de encabezar la alianza y una alianza que también lo sea con la sociedad, lo digo, porque también hoy en día los partidos no pasan por su mejor época de prestigio y de representatividad, pero la sociedad también tiene que entender que es nuestra manera de acceder al poder, es la forma como nos hemos dado. No nos gustan los partidos políticos que tenemos ahora, trabajemos no para que se vayan, para que haya mejores partidos políticos. Entonces, pues yo ahí es donde veo, pero también creo que tiene que ver con que una actitud propositiva, positiva, conciliadora, está teniendo cierto nivel de aceptación y yo en eso creo. Yo creo que se nos vamos a cansar de la polarización y de la falta de resultados y tenemos que reconocer que solamente es dialogando con respeto y dignidad que podemos encontrar respuestas a los principales problemas de nuestro país. Sobre el INE, ¿cómo ves ese enfrentamiento entre el Estado y el acoso a esta institución ya? Diría Absurdo, acoso porque es la forma. absurdo, absurdo. Hay que recordarle, y muchos mexicanos no lo saben porque son muy jóvenes, que antes las elecciones las administraba y las llevaba el gobierno federal. Y evidentemente, pues eso era un conflicto de interés entre el que quería permanecer en el poder y al mismo tiempo tenía que organizar la elección y ser árbitro. Y fue a partir de esa falta de credibilidad en la organización de las elecciones en México y de la democracia que se creó el Instituto Federal Electoral, ahora INE. Yo no tengo la menor duda de que podemos reflexionar sobre qué hacer con nuestras elecciones hacia adelante, cómo administrarlas, cómo hacerlo de manera más eficiente. Lo que no tengo la menor duda es que la credibilidad de las elecciones en México hoy dependen del INE y que un gobierno que en parte llegó a ser gobierno precisamente porque ahora estas instituciones son creíbles, pues me parece que es un conflicto innecesario, pero también creo que más que pensar que quiere vulnerar al INE, es otro argumento más de polarización y de distracción de los verdaderos problemas que tenemos los mexicanos. Pero al INE hay que defenderlo porque es defender a la democracia mexicana y como lo he venido diciendo, como decía Churchill, es un modelo con muchos problemas, pero es mucho mejor que el modelo autoritario y dictatorial. Sin duda es mucho mejor. Oye, y por último, la popularidad del presidente López Obrador se la podrá transmitir a su candidata o candidato en el 2024. ¿Se le puede ganar a Morena? A ver, yo creo que se le puede ganar a Morena, pero hay que hacer mucho mejor trabajo. O sea, se le puede ganar y creo que también vamos a tener que reconocer muchas de las cosas positivas de estos momentos y de las que ha aportado el propio presidente. Yo digo, una de las cosas positivas es que ha puesto sobre la mesa un reconocimiento sobre la enorme desigualdad de este país que es insostenible. La verdad, es insostenible y es injusta y es éticamente incorrecta. Entonces tenemos que asumir que tenemos que ser un país mucho más justo. Eso no me cabe la menor duda. Lo que no creo que se resuelva el tema es peleándonos entre nosotros. Ya quedó que no. La economía está en estos 3 años con crecimiento negativo. 300,000 muertos oficiales, 450,000 si le sumas los excesos de muertes, 100,000 homicidios en los primeros 3 años de la administración, 6 millones de mexicanos de la clase media se han empobrecido,
y un México confrontado. Entonces la polarización no da, no da. Entonces, yo creo que más bien lo que yo aspiraría es a que reconozcamos que el mérito del presidente es poner el tema de la pobreza y la desigualdad sobre la mesa, pero hay muchas mejores maneras de crear un mejor país. Y termino en esta parte, lo digo, fíjate que hay un mucho mejor México que el que hoy vivimos. México, pero para eso México debe cambiar y para eso debemos de cambiar todos. Porque lo que nos pasa mucho a los mexicanos es que siempre andamos viendo quién tiene que cambiar. No, pues el que tiene que cambiar es el del gobierno. No, el que tiene que cambiar es el empresario. No, el que tiene que cambiar es el medio de comunicación. No, para que este país cambie, todos tenemos que cambiar y hay una mucho mejor versión de México si sacamos la mejor versión de cada uno de nosotros. Gracias una vez más. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en la revista. ¿Algo quieras comentar antes de irnos? Pues esto, que soy un convencido de que México tiene vocación de ser un gran país, Rodrigo. Pero también me cabe, no tengo la menor duda de que México puede ser un mucho mejor México. Enrique, te pregunto, hace un rato nos enteramos que el presidente López Obrador dio positivo en coronavirus. ¿Qué opinión te merece eso y el manejo de la pandemia, no? Claro, bueno, primero te desearle suerte al presidente porque pues no deja de ser una molestia y un riesgo, ¿no? Un riesgo que aunque hoy se dice, ¿verdad?, que el Omicron, que es mucho más contagioso, también se dice que es menos letal, menos dañino, no deja de tener sus riesgos. Entonces, lo primero, pues desearle suerte al presidente. Lo segundo, pues darnos cuenta que la pandemia aquí está. Te decía yo que lo que he escuchado de algunos científicos sobre el tema es que para efectos prácticos hay que tener 3 vacunas para estar protegidos contra el Omicron. Entonces, si la mitad de nuestra población en México no tiene más que 2, para efectos prácticos como si no tuviera. Y quien tiene una o ninguna, pues está en un riesgo enorme. O sea, yo por eso insisto que los recursos públicos donde tendrían que focalizarse ahorita, pues es en el tema de la vacunación. Y el mero ejemplo de que es de verdad, pues es que nuestro propio presidente se contagió, porque es muy contagiosa esta enfermedad, pero le deseo suerte y que le sea leve. Suerte, que le sea leve, pero que nos sirva a todos para tomar conciencia pues de que esto sigue ahí y que todavía no se ha ido y que necesitamos los mexicanos aumentar nuestro proceso de vacunación. Le agradezco mucho, Enrique de la Madrid, que nos haya acompañado una vez más aquí en la revista. Enrique, ¿algo quieras comentar antes de irnos? Sí, como no, quizá un comentario final. Yo estoy convencido de que hay una mucho mejor versión del México que hoy vivimos. Una mucho mejor versión. Pero para esa mejor versión de México, todos tenemos que sacar la mejor versión de cada uno de nosotros. Tenemos esta inclinación de siempre pensar que queremos cambios, pero nosotros no estamos dispuestos a hacer cambios en lo individual. No hay forma. Para sacar la mejor versión de este país, cada uno de nosotros tiene que sacar la mejor versión de sí mismo. Y México tiene vocación de grandeza y México puede ser un mucho mejor país que el que hoy vivimos. Muchísimas gracias, de verdad, una vez más por acá por acompañarnos. Sabes que aquí la revista es tu casa y espero que pronto volvamos a estar juntos aquí en la revista. Te agradezco otra vez la oportunidad y te mando un saludo muy afectuoso, Rodrigo. Se despide Rodrigo Menéndez, nos vamos.